capítulo 2 y capítulo 3, ahí están. Estos dos capítulos son dos capítulos muy importantes. Estos dos capítulos continúan hablando de doctrina. Doctrina, capítulos 1, 2 y 3 del libro de Efesios hablan de doctrina y 4, 5 y 6 son un poco más prácticos. Estamos aquí en los capítulos de doctrina, pero esto no quiere decir que no sean prácticos. También si la doctrina no tiene práctica, pues tampoco funciona. No existe una doctrina sin práctica. Entonces vamos a tratar de entender un poco qué es lo que está diciendo aquí Pablo. Pablo en este momento pasa de la eternidad pasada, que es lo que tenemos en el capítulo 1, al presente. Ahora nos está hablando del presente. Primero nos muestra lo que pasó con los creyentes en la eternidad pasada y ahora en este presente nos está enseñando a usted y a mí ese proceso de la salvación. ¿Cómo es que llega a experimentar una persona la salvación? ¿Cómo es que ese plan eterno se hace realidad en la vida de un creyente? Y Pablo lo está explicando acá. Nos explica ese plan eterno y nos muestra cómo unos sucios pecadores como usted y como yo somos unos santos. Muestra cómo Él transforma y edifica al creyente, cómo Él transforma y edifica la iglesia de Cristo. Y Pablo deja claro cómo es que unos pecadores que no se merecen nada se convierten en trofeos de la gracia divina. Noten esa primera palabra del capítulo 2. Y esta palabra nos indica una nueva sección. Alguno diría, bueno, y es una conjunción, está simplemente continuando con lo que se venía diciendo en el capítulo anterior, y puede ser cierto, puede ser cierto. Es cierto que los capítulos, los números y los versículos no existían cuando se escribieron las escrituras, iban derecho. Entonces alguien podría argumentar eso. Pero yo sí creo que es una nueva sección. Pablo aquí está iniciando una nueva. ¿Y por qué se los digo? Porque del 21 al 23 del capítulo 1 es una conclusión, y es la conclusión de ese capítulo simplemente. Lo concluye. Además, él está hablando de Cristo en esos versículos 21 al 23 y ahora está hablando de nosotros. Dice, y Él os dio vida a vosotros. Está hablándole a los Efesios. Y también en el capítulo 5 dice, en el versículo 5 dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora nosotros somos el centro de atención de ese capítulo y eso hay que hacerlo con todos los textos que usted vaya a estudiar o que usted estudie en su casa. Cuando los lea dice quién está hablando, a quién le habla. Es a nosotros, es a Cristo, es de Cristo, es de mí, es de mi pecado. ¿De qué está hablando la Escritura? Hay que hacer ese ejercicio. Aquí nos está hablando de otro tema. Ahora estamos nosotros aquí involucrados. Antes era la Trinidad, era Jesucristo. Ahora nosotros somos los que estamos en el centro o en el foco de atención aquí. Estábamos muertos, dice ese versículo 5. Ese es el tema. Estábamos muertos en nuestros delitos y nos dio vida juntamente con Cristo. Ese es el tema central del capítulo 2. Ya no habla de Cristo, habla de nosotros. En el capítulo 1, el énfasis es la Trinidad. El capítulo 1 deja claro el poder de Dios antes de que algún creyente sea creyente. Esto es el pasado. El capítulo 2 enfatiza la actividad actual de Dios con el hombre, es el presente. Dios hizo algo, de alguna forma, y pasó pecadores de muerte a vida, los resucitó y los sentó con Cristo. Eso nos dice el versículo 6, dice, y Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, después de habernos resucitado. Y les digo una cosa, si quieren saber el tema de ese capítulo 2, todo se centra en el versículo 5. Y con esto en mente, Pablo nos da en esta sección 6 aspectos de la salvación. Muchos conocemos por la experiencia que somos salvos. Algo pasó, no sé qué pasó, pero Dios me salvó y soy salvo. Y así es, esa es la realidad.
pero no sabemos todos los detalles. Y hoy vamos a empezar a analizar esos detalles, los detalles de qué fue lo que pasó. Y es lo que nos enseña esta sección. La salvación es del pecado. Esa es la salvación, versículos 1 al 3. La salvación es por amor, versículo 4. La salvación es a la vida, versículo 5. La salvación tiene un propósito, versículos 6 y 7. La salvación es por fe, versículos 8 y 9, y la salvación es para buenas obras, versículo 10. Esos son los 6 elementos. Hoy vamos a ver el primero de ellos. La salvación es del pecado. Volvamos a leer el texto. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí vemos ese elemento, el elemento de la salvación. ¿De qué nos salvó? Del pecado. Y lo podemos entender así. Esta descripción que encontramos acá en estos versículos del 1 al 3 es lo que todo el mundo era. Todo cristiano era así antes de ser salvo. Si usted es un cristiano, esta era su condición pasada. Al mismo tiempo, si no conoce a Jesucristo como su Salvador personal, esta es su condición ahora, hoy. Esta es una descripción, encontramos aquí una descripción de una persona que no es salva, o lo que eran antes. Y en esta descripción, vamos a ver aquí 4 descripciones hoy de una persona que es salva. O que ha sido, de qué ha sido salvada, mejor, de qué ha sido salvada. Y todo lo que les voy a decir hace parte de esto, de lo que implica la salvación, de qué fuimos salvados. Entonces la primera descripción, la primera de ellas es, antes estaban muertos para la eternidad. Esa es la primera descripción. Una persona, si no es salva, está muerta. Antes estaban muertos para la eternidad y eso lo podemos tomar como el primer punto. Miren el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Antes de conocer a Cristo, estaban muertos espiritualmente, muertos en delitos, muertos en pecados, y esa es la condición del hombre. Esa es una descripción muy clara, muertos. No estaban medio muertos, ni moribundos. No, nada por el estilo, simplemente muertos. No existe ningún estado o condición intermedia. Todos los seres humanos se encuentran acá o se encontraban acá. La pregunta que yo le hago es, ¿en dónde está usted? ¿Entre los que se encontraban o en los que todavía están en sus delitos y pecados? ¿En qué grupo se encuentra? A mí me encantan estos versículos, se los digo. Pablo, por medio del Espíritu Santo, escribe estas palabras con mucha sabiduría. Primero muestra la condición del hombre. Estaban muertos. Primero les recuerda quiénes eran ellos antes de conocer a Jesús. Unos muertos, no moribundos, sino completamente muertos. Y creo que esa es la forma de hacer evangelismo. No podemos hacer evangelismo diciendo Dios te ama. Tenemos que primero mostrarles cuál es su condición. Están muertos. Primero hay que mostrar la condición del hombre antes que mostrar la gracia de Dios. Primero se expone la muerte espiritual, sus delitos y pecados, antes de hablar de gracia. La condición del hombre es esa. La condición del hombre anterior es de muerte. Es con una condición de adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y eso éramos todos, dice Pablo en Gálatas 5, 19 al 20, que esos son los frutos de la carne. Y esto no hay que demostrarlo, no hay que demostrárselo.
Solo basta con abrir el internet en el computador o poner su televisión para ver esto. Solo basta con sacar la cabeza de su casa, por la ventana de su casa para verlo. Hace una semana o algo así, estábamos ahí sentados con mi esposa y alguien pasó rapidísimo. Y uno miramos para allá como todo el mundo mira, si alguien está corriendo así rápido, uno mira, después una pareja corriendo, gritando que les habían robado algo y había conmoción en la cuadra. El hombre se había robado algo, nunca supimos qué, pero se robó algo. Otro día, después salí con el perro y volteo hacia la puerta, la esquina de la casa y un almacén, un gran vidrio roto. Y estaba toda la policía porque hacía media hora se han entrado los ladrones a robarse cosas allí. Después salgo, otro día, esto fue al principio de la pandemia, y también caminé por la misma cuadra, ellos están azotando esa cuadra, la misma cuadra, otra vez, un almacén, roto los vidrios, yo fui el que llamé a la policía porque no había nadie, estaba simplemente los vidrios rotos. Ustedes saben, yo madrugo, paso por ahí, paseando el perro, y ahí estaban, rotos, se habían robado. Yo no compro lotería, no compramos nunca lotería, pero una vez íbamos caminando, no hace tanto, con mi esposa, y a un lotero se le cae el billete al piso. Y entonces mi esposa se lo alcanza y se lo pasa y le dice, vea, se le cayó, y entonces nos embolató el hombre. El hombre nos embolató, empezó a hablarnos que ese billete, no sé qué, no nos lo podíamos quitar de encima. Yo le dije, bueno, está bien, ¿cuánto vale el billete? Me dijo 5,000, le di los 5,000 pesos. Nos llevamos el billete para la casa, pero ¿saben qué? El billete había vencido hacía 8 días. Entonces, la gente miente. Y no solamente en este país. Uno dice, no, es que son los colombianos. No, solamente, como les digo, miremos lo que está pasando en Estados Unidos. Saqueos, asesinatos, robos. La gente está robando. Hay una ciudad, Portland, están entrando y desocupando todos los almacenes. Está por todas partes. La mentira es muy común en todo ámbito. ¿Y saben qué significa eso? Que están muertos, porque están simplemente actuando como su naturaleza. No necesitan asesinar a alguien para ser parte de este grupo. Con decir mentiras ya muestra su condición. El hombre o la mentira es una demostración de la perversidad que hay en el hombre. Y eso eran los efesios, pero ahora no. Eso eran los efesios, pero ahora no. Noten lo que dice, que estabais muertos. Ya ellos no estaban así, ya no eran así. Esos eran ellos en el pasado. Pero por el poder milagroso de Dios estaban y ahora no. Estaban y ahora no. Pero estabais. Aquellos que pueden decir es que yo estaba en esa condición, son aquellos que están en Cristo. Los otros continúan en su estado, todavía. Y ese poder que hizo Dios, esa obra milagrosa con los efesios, es el mismo poder que opera para cada uno de nosotros. Ellos estaban muertos como todos los hombres en el mundo, pero algo sucedió y les dio vida a Dios. Mis hermanos, el problema fundamental de todo hombre sin Cristo es que está muerto en su espíritu para la eternidad. Noten lo que dice Efesios 4 versículo 18. Entenebrecidos en su entendimiento, y escuchen esto, excluidos de la vida de Dios, excluidos. Esa es la condición antes de que Dios tome una acción en sus vidas. Es una muerte espiritual. Y no está hablando de muerte física, es espiritual. ¿Cómo lo sabemos? Porque están muertos en delitos y pecados. Eso no hace referencia a la muerte física, sino a una muerte espiritual. ¿Pero qué quiere decir que están excluidos? Excluidos de la vida de Dios. Tal vez la mejor ilustración para que pensemos en esto es que piensen en una persona que físicamente ha muerto. No sé cuántos de ustedes han estado junto a algún muerto. Yo he ido a bastantes funerales de varias personas en el transcurso de mi vida. Yo creo que el primero al que asistí fue a un compañero de barrio que murió cuando
yo tenía unos 19 años. Él se metió en drogas y lo asesinaron por aquí en la 116. Pero eso hace más de 30 años. No lo vi, no lo fui a ver, y ninguno de los que a los que después fui tampoco fui a ver al cadáver. Visité varios por 30 años. Pero no hace tanto, la madre de alguien murió y yo le visité. Ese día me acerqué al cadáver y en realidad sí causó un impacto grande en mí. No había vida en ese cuerpo. Yo le había conocido estrechamente por muchos años a esa señora, pero solamente estaba ahí el cuerpo. Su vida se había esfumado. Un cuerpo no tiene vida, no se mueve, no hace nada en absoluto. Un muerto no reacciona a nada. Por más que les arreglen en los funerales, un muerto no tiene vida. Y mis hermanos, espiritualmente es lo mismo. Eso mismo sucede con una persona que no está con Cristo, está aislada de Dios, está muerta. No tiene capacidad de responder espiritualmente. El hombre sin Dios es un muerto que camina. Físicamente sí, vivo, pero espiritualmente sin reacción alguna. Y el Señor se refirió a esto exactamente a unos hombres en una ocasión cuando cierto discípulo dice, yo le prometo seguir, pero es que quiero ir a enterrar a mis padres, dice él. ¿Se acuerdan lo que les contestó Jesucristo en Mateo? Le dice, pero Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Esas palabras dice, deja que los muertos, ¿qué quiere decir? Que los que están espiritualmente muertos entierren a los que están físicamente muertos. Esa es la idea. ¿Qué hace un muerto espiritual? Ahí nos lo está diciendo Efesios 2. En delitos y pecados, en eso se la pasa, en eso se mueve, esa es su actividad, vive en delitos y pecados, ese es su diario vivir, es un pecador, peca porque es un pecador, no se convierte en un pecador porque peca, su naturaleza es una de pecar. Y el Señor acá describe esa naturaleza pecaminosa, inclusive en Mateo 15, 18, y se los leo, dice, pero lo que sale de la boca proviene del corazón y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias, eso es lo que sale del corazón. Pero en Efesios, Pablo describe el pecado en dos palabras, delitos y pecados. Delitos quiere decir fallar en el blanco o fallar al blanco, y pecados, resbalarse o tropezar o ir en dirección equivocada o contraria. Y uno se pone a pensar, ¿qué es esto de fallar en el blanco? ¿Cuál es ese blanco? ¿De qué trata ese blanco? El blanco es alcanzar la gloria de Dios. El hombre siempre se queda corto de la gloria de Dios. No glorificar a Dios es pecar. Romanos 1 nos lo dice. Pablo allí en Romanos 1 describe la humanidad pecadora de esta manera, dice, pues aunque conocían a Dios, no le honraron o no le dieron gloria, como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Toda la humanidad, mis hermanos, toda la humanidad erró el blanco porque no dieron gloria a Dios, no le honraron como a Dios. Todos los hombres son culpables y pecadores delante de Dios. Ningún hombre puede por sí mismo llegar a cumplir con lo que Dios demanda y siempre queda corto de la gloria de Dios. El estándar de la gloria de Dios es este, y se los voy a decir. Si quiere vivir a la gloria de Dios debe ser santo, porque yo soy santo, como dice 1 Pedro 1:16. Esa es vivir para la gloria de Dios es vivir a la perfección. Y nadie puede alcanzar ese estándar divino. Por más que un hombre trate, haga todas las buenas obras. Conocemos muchas personas que son buenas personas, pero por más de que trate no lo puede lograr. Por más que quiera la perfección, no puede hacerlo. Hay gente que demuestra cierto grado de bondad, generosidad, bondad, sacrificio, y desde el punto de vista
humanos son buenas personas. Pero aún estas buenas personas nunca llegan a dar en el blanco que Dios demanda. Ellos son pecadores, así como el resto de la humanidad. ¿Recuerdan el Evangelio de Lucas? Vamos hasta allí. Lucas. Pongan una marca en Efesios y vamos a Lucas. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 33. Si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. ¿Sí lo notan? Los pecadores hacen el bien. Muchas personas hacen cosas buenas. Aún los pecadores hacen cosas buenas. Pero esto no elimina su condición de pecador, la cual es la que lo condena delante de Dios. Lucas 11, miren Lucas 11. Vamos unos capítulos un poquito más allá. Lucas 11, versículo 13 dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? En otras palabras, por lo general, las personas dan buenas dádivas a sus hijos. Pero ¿qué clase de personas son? Son malos, pecadores que no alcanzan la gloria de Dios. Todo hombre sin Dios es un pecador. Sin embargo, también tengo que decir, no todo el mundo, no todos los hombres son igualmente pecadores. Todos los hombres sin Dios están muertos en delitos, en pecados, porque no pueden alcanzar el estándar de Dios. El hombre siempre tropieza, siempre toma la dirección equivocada. Aunque a menudo manifieste cierta bondad humana, están muertos. Y estabais, dice Pablo a los Efesios, estabais, pero ahora no. Noten lo que dice Lucas 15 acerca del hijo pródigo. Lucas 15, en el versículo 24, dice: porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Pero era necesario hacer fiesta, miren el 32, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Esta es la muerte, tienen que ser hallados. De hecho, en la cultura, en esos tiempos de Jesucristo, todos entendían que estar separados de Dios es estar muertos. Lo sabían, Filón lo dijo. Filón, un historiador antiguo, dijo que la muerte es estar separados de Dios. Eso dijo. Aquellos que están muertos, pónganle cuidado a esto, muertos físicamente, no pueden hablar con nosotros. Cuando yo fui a ver a esta señora, ella no podía hablarme nada. Nada pueden hacer. No pueden decir nada. Ellos no se pueden comunicar con los vivos. Pues les digo que los muertos espirituales no se pueden comunicar con Dios. Están en la misma situación. Están separados de Dios, están perdidos. Tan perdidos que deben ser encontrados. Algunas veces escuchamos de tanto en tanto de personas que se pierden por ahí en un parque o algo así. Yo escuché de algunos y estuve tratando de encontrarlo en el internet porque lo leí y después no lo volví a encontrar, pero me encontré con otro grupo, un grupo de personas, de 9 personas que se perdieron en el parque de Chingaza y pasaron muchas horas antes de que los encontraran. Estas personas no sabían para dónde iban, estaban completamente perdidos, necesitaban que alguien los encontrara y en medio de esa neblina tenían que alguien ir allí, buscarlos y encontrarlos, estaban perdidos. Así es la condición del hombre, perdidos, muertos, que necesitan ser encontrados. Leamos lo que dice Ezequiel, Ezequiel capítulo 37. Vengan conmigo a Ezequiel capítulo 37, porque ahí vamos a ver lo que sucede en la vida de los muertos. Ezequiel capítulo 37 dice, vamos a leer, versículo 1 dice, ahí iniciamos. La mano del Señor vino sobre mí, y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Y él me hizo pasar en derredor de ellos, y he aquí eran muchísimos,
sobre la superficie del valle, y aquí estaban muy secos. Y él me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí: Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos: he aquí, haré entrar en vosotros espíritu y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros. Haré crecer carne sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré espíritu en vosotros y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé pues, como me fue mandado, y mientras yo profetizaba, hubo un ruido, y luego un estreñimiento, y más huesos se juntaron cada uno con su hueso. Y miré, y he aquí había tendones sobre ellos. Creció la carne, la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Entonces él me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh espíritus, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como él me había ordenado, y el espíritu entró en ellos, y vivieron y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. Entonces él me dijo: hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así dice el Señor Dios. He aquí, abriré vuestros sepulcros y os haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor, cuando os abra vuestros sepulcros y os haga subir de vuestros sepulcros, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os pondré en vuestra tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, declara el Señor. Esto es claro, esto es lo que sucede en la vida de un creyente. Sepulcro, sepulcro, sepulcro. La imagen es muy clara. Estaban en los sepulcros, eran huesos que ya no tenían vida de nada, y Dios les da la vida. Estaban muertos. Es la misma condición de cada uno de nosotros. Estábamos muertos para la eternidad. Ese es el primer punto. Antes estaban muertos. Antes andaban en pecado. Ese es nuestro segundo punto hoy. Noten el versículo 2. Regresemos a Efesios. Versículo 2. Dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este siglo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Lo primero que dice es que antes de la salvación seguían la corriente de este mundo, de este siglo. Quiere decir que andaban en sus pecados, andaban en pecado. Esa palabra mundo no se refiere al mundo creado, sino al mundo físico, sino a ese sistema ideológico que domina hoy este mundo. Y a ese seguían. ¿Seguían qué? Seguían sus valores, sus estándares, sus pensamientos, sus razonamientos, su estilo de vida, sus prácticas, sus principios, todo. Seguían todo lo que el mundo les ofrecía. Y así es que anda todo el mundo. Todo el mundo está andando en eso, está siguiendo lo que el mundo les diga. Si el mundo les dice a usted, mire para allá va. La gente sigue los estándares del mundo. Había un estándar en la época cuando yo era joven, más joven. No sé si lo mismo hoy, pero en esa época mi madre decía que si alguien se quería casar debía saber bailar, particularmente un hombre. Recuerdo que me pusieron en clases de baile, porque de otra forma no me iba a casar. Pero eso no tiene sentido hoy. De hecho, estas 2 semanas hemos hecho 2 matrimonios y yo les pregunté a los esposos si saben bailar y ambos dijeron: no sabemos bailar. Se casaron igual. Hoy hay muchos estándares de este mundo y el mundo espera que usted los acepte, pero son estándares del mundo. Conozco muchos que están en contra del presidente Trump y que apoyan al partido, o que no apoyan al presidente Trump y apoyan al partido contrario. El partido contrario apoya el aborto, la homosexualidad, la liberalidad. Toda la corriente de este mundo se va con el partido contrario. Y yo les digo que no solo basta con practicar esas cosas,
sino con apoyarlas. Y yo les digo, yo era igual en ese tiempo, igual a ellos. Seguro que usted también, siguiendo las corrientes de este mundo. Por eso debemos analizar siempre qué es lo que está sucediendo en mi vida. ¿Es una corriente de este mundo o es lo que dicen las Escrituras que debo hacer? Siempre, todo debe ir a confrontarse con lo que dice la palabra de Dios. La era actual, la filosofía actual va cambiando, es dinámica, todo el tiempo está cambiando y vendiéndome nuevas cosas que yo debo seguir. Pues no, ahora podemos ir a las Escrituras y compararlo con ellas. En el pasado solo nos preocupaban las actividades, los valores de ese momento y no nos preocupaba nada de Dios. De hecho dice, y anduvisteis, no está haciendo referencia a caminar o andar, sino que vivían en ese pecado, vivían en pecado. Andar acá es una conducta negativa, andaban en pecado siguiendo las corrientes de este mundo. Y Juan nos lo dice, no améis el mundo, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Más adelante dice, porque lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces vivir según las corrientes de este mundo es vivir de acuerdo a las ideologías, a las filosofías, a las especulaciones, a los razonamientos de este mundo. En otro tiempo vivíamos en los deseos de la carne. ¿Y qué es esto de deseos de la carne? Pues hacer lo que yo quiero, lo que a mi carne desea, por las cosas materiales, preocupado por las cosas materiales, concentrándose en lo que satisface la lujuria sexual. Esa es la carne. Antes andaban en pecado, antes estaban muertos para la eternidad, y el tercero es, antes imitaban a Satanás. Noten lo que dice ahí, conforme al príncipe, versículo 2, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. No solo con estilos de vida, no solo con prácticas y principios de este mundo, sino sometidos al líder de este siglo, obedeciendo al gobernador de esta tierra, al gobernador del aire, al que domina este mundo, al príncipe de este mundo. Esa palabra príncipe se traduce también como gobernador, comandante, capitán, jefe, señor, soberano. De hecho, en Apocalipsis 1:5 encontramos la palabra traducida como soberano. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes. Aquí está haciendo referencia inclusive a Jesús. Pero lo encontramos en varias ocasiones haciendo referencia a Satanás. Mateo 9:34 dice, pero los fariseos decían, él echa fuera a los demonios por el príncipe de los demonios. O Mateo 12:24, pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Y Juan lo usa otra vez en Juan 12:31. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y ese príncipe es al que todos los que están sin Cristo siguen hoy en día. Es el malvado. En este contexto es el demonio. Y es el príncipe de la potestad, dice. ¿Qué quiere decir potestad? Potestad quiere decir que tiene derecho. Derecho para funcionar. Cristo le llama a él el príncipe de este mundo, y este príncipe tiene el derecho y tiene el dominio sobre este mundo, tiene la potestad para hacerlo. Y todos los que están muertos en sus delitos y pecados, todos los que están controlados y dominados por el príncipe de este mundo, son los que no son parte de los hijos de Dios. Algunos están dominados directamente, algunos los podemos ver evidentemente son personas dominadas por Satanás. Otros simplemente están como si estuvieran en el mismo canal. Lo sepan o no, ahí están. Jesús llama a Satanás el padre de todos aquellos que están bajo su control. Noten lo que dice, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Juan 8:44. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de mentira. Por eso es tan importante
el tema de la mentira. Es que la mentira no es algo superficial, eso de mentiras blancas, no, mentira nunca. Porque todas las veces que miente está siendo similar a él. Y si ya usted es de los regenerados, ya no debería decir mentiras, debería siempre hablar la verdad. Aire, de la potestad del aire. Ese aire, ¿qué significa? Los griegos pensaban que los espíritus malos vivían en ese aire impuro. Es esa sección entre la tierra y la luna, pensaban ellos. En 1 Tesalonicenses 4:17 dice que es el lugar en donde Cristo y los santos se van a encontrar. Entonces es el lugar allí. Job 1:7 dice, y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo, de recorrer la tierra y andar por ella. Él andaba por todas partes, como es un espíritu, andaba por todo lado. Satanás mora en la tierra. Jesús nos habla del dominio de Satanás en este mundo. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Efesios dice, porque nuestra lucha no es contra sangre sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, Él está dominando este mundo, pero no solamente lo domina, todos los que son incrédulos están bajo su dominio, lo sepan o no lo sepan. Apocalipsis 12, 7 al 17 nos dice que lo envió a este mundo, en este mundo está. Pero Apocalipsis 20 nos dice, y se los voy a leer, y vi a un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató. Y lo arrojó al abismo, y lo cerró, y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Es decir, que en ese momento Satanás está atado. Pero no queda, dice que se sale, pero en el 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es el fin del diablo, pero hoy en día es el que rige a este mundo. Satanás quiere que piensen que las verdades de Dios son mentira. Segunda de Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Es decir, Él está en control, por eso tenemos nuestras armas para luchar en contra de eso. Entonces, antes estaban muertos para la eternidad. Antes andaban en pecado, antes imitaban a Satanás, antes seguían su corazón perverso. Esa es la última de hoy. Antes seguían su corazón perverso. Miren el versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros, en otro tiempo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El espíritu de este siglo opera en los hijos de desobediencia. Esta es otra descripción gráfica de los hombres que no pertenecen a Dios. Otra vez nos muestra acá que esta era la condición en que vivíamos en otro tiempo, obedeciendo las pasiones y los deseos de nuestra carne. Esa palabra pasiones es una inclinación, un fuerte deseo de cualquier tipo, no solo sexual. Y deseos se refiere a ese deseo voluntario de buscar algo con toda diligencia, y en eso nos encontrábamos todos nosotros. Estos dos términos nos muestran esa orientación, hacia dónde estamos mirando, hacia dónde mira un hombre sin Dios. Lo único que un hombre sin Dios quiere hacer es satisfacer sus propios deseos. ¿Y los deseos de qué? De la carne y de la mente. Satisfacer sus pasiones, satisfacer las pasiones del cuerpo, satisfacer de lo que viene a la mente. Y por eso éramos hijos de ira, dice.
Desobedecer viene de no creer, es no creer. La persona no está persuadida, o no está convencida, o no confía lo que está diciendo Dios. Ellos no creen lo que Dios ha dicho y desobedecen, simplemente son rebeldes a Dios. Siguen el mismo líder que es el prototipo de la desobediencia, que es Satanás. Los no regenerados andan en medio de los valores de este mundo, buscando las cosas de este mundo. Se han entregado a esas pasiones de este mundo, a las pasiones de su corazón. Y yo les pregunto, ¿no describe esto lo que eran antes de conocer al Señor? Usted y yo estábamos muertos, estábamos separados de Dios, siguiendo a Satanás. Creíamos que éramos libres. Lo que se nos antoje hacer, lo podemos hacer. En realidad no éramos libres, simplemente éramos unos esclavos del príncipe de este mundo y seguíamos lo que Satanás y el mundo y la carne nos mandaban. Todos los humanos no regenerados son simplemente unos rebeldes. Vivíamos, dice ahí, nos conducíamos, nos comportábamos de esa forma. Y ese verbo vivíamos muestra que es una acción repetitiva, es algo que se hacía, se hace constantemente, todo el tiempo. ¿En qué? En pasiones de la carne. En la carne, ¿qué quiere decir eso? Son todas esas inclinaciones morales que producen obras contrarias a Dios, satisfaciendo esos deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne. Y no solamente se desea, sino que se hace. No solamente es un deseo, es que yo tengo deseos en mi mente, no, solamente no quedan ahí, se actúan. Y no es algo accidental o forzado, es un deseo natural, es el deseo que parte del corazón. Si usted no ha sido regenerado, hace los deseos de la carne y de la mente, o de la razón. Y eso lo lleva a ser considerado como un hijo de ira. Es decir, que es el blanco de la ira de Dios. Y será el blanco, así usted no lo crea. La ira de Dios va a caer con toda su fuerza sobre todos aquellos humanos que son rebeldes a su voluntad. Esa palabra hijos allí es una palabra que conlleva una dependencia, hijos de ira. Es como si la ira fuera su padre, una relación estrecha. ¿Y por qué son receptores de la ira? Porque se les dio la oportunidad de aceptar la verdad, pero por su propia voluntad la han rechazado. Y Romanos nos lo dice, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Tanto que aborrecen a Dios, dice Romanos 1:30. Esta es la persona, esto éramos todos nosotros. Esta es la persona antes de ser redimida, unos muertos. Caminábamos como el mundo camina. Usted caminaba como el mundo camina. Usted era muerto como yo lo era. Y no solamente eso, hacía lo que el diablo le pedía que hiciera. Y no solamente eso, lo disfrutaba, le agradaba, porque es la pasión de la carne, las lujurias de la mente. Nosotros todos estábamos muertos en delitos y pecados, éramos hijos de Adán. Esa era su condición, esa era mi condición. Y es lo que nos enseña Pablo acá de la salvación. Ese es el primer elemento. Somos salvados de esa condición en la que nos encontrábamos. Por esto, Dios envió a Cristo. Envió a Cristo para salvarle, para rescatarlo de eso, para liberarlo, para auxiliarlo, para socorrerlo, para cobijarlo con sus brazos, para darle vida porque estaba muerto, ahora tiene vida. ¿Qué espera para agradecerle a nuestro gran Dios? Porque de esa condición no se podía salir por usted mismo.
para darle vida. Si usted es uno de los creyentes, es un momento de regocijarse. Después de que hemos hablado de todo ese pecado, de todas esas condiciones en las que vivíamos, es momento de alegría, porque Cristo le ha dado vida en él. Y es lo que vamos a recordar a él ahora. La mesa y los elementos en la mesa nos muestra, la comunión nos muestra lo que Dios hizo, enviando a su Hijo Jesucristo por nosotros que éramos pecadores. Pero si no lo ha recibido, ¿qué espera? ¿Qué espera? Pídale a Dios que le salve. Él dice que todo el que viene a mí no le echo fuera. Pues vaya a Él, vaya a Él. Y pídale que tenga misericordia de usted. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tú con estas palabras nos recuerdas quiénes éramos. Estábamos muertos en nuestros pecados, no solamente muertos, sino que era nuestra condición diaria, pecar. Y además de eso, seguíamos al príncipe de este mundo. Señor, qué condición tan grave en la que nos encontramos, buscando simplemente las pasiones, los deseos de este mundo, de nuestra carne, de nuestro corazón, y por eso merecíamos la ira. Pero tú, Señor, tú nos salvaste y te agradecemos por ello. Te agradecemos por tu Hijo Jesucristo, que vino a este mundo a salvar a un grupo de pecadores necios como somos nosotros. Oramos esto para que podamos entender esta verdad en nuestros corazones. Y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén. Bueno, ahora sí, hermanos y hermanas, vamos a tomar los elementos. Vamos a celebrar la cena. Este es un acuerdo perpetuo que ha hecho Jesucristo por nosotros. Es un compromiso que Él ha hecho. Aquí estamos recordando ese compromiso. Es un compromiso que Él hace con toda su iglesia por amor. Es como una unión con Él. Estamos aquí celebrando esa unión con Él. Él ha sellado esas promesas, de eso que habla acá, las ha sellado y ahora tenemos ese Espíritu Santo. Podemos obedecerle y esta es parte de la obediencia. Tomar la cena es obediencia. Estamos aquí reunidos en su nombre. Qué oportunidad de expresar nuestro amor hacia Dios. De que además de ser alimentados espiritualmente, vamos a ser alimentados con la cena que vamos a tomar, recordando quién es Él, que es el pan de vida, que es la sangre preciosa que nos cubre, que nos limpia. Y estamos aquí reunidos comprometidos a que va a llegar el día en que Él va a regresar por su iglesia y estamos aquí esperando hasta que ese día venga, que recoja a su iglesia o nos lleve al lugar de su presencia. Vamos a orar. ¿Quieren por favor inclinar sus rostros, Padre? Hoy nos inclinamos nuestras cabezas, nuestros rostros en signo de respeto, de reverencia, de admiración, en signo de adoración a quien es Jesucristo, a quien nos habló, a sus palabras, a la cruz, Señor, porque es por ello que nosotros podemos ser salvos. Hoy, Señor, te pedimos que ese espíritu que has depositado, con el cual has sellado nuestra salvación, también nos ayude a adorarte, a darte el verdadero honor a ti como Padre, al Hijo, y que ese espíritu, Señor, consuele todo nuestro ser de tal forma que siempre recordemos que en momentos difíciles, en momentos de pecado, podamos venir a ti a pedirte perdón y saber que tú ya nos has perdonado
para siempre. Y es en su nombre que oramos. Amén.